Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos entonces a dar inicio al tema del diagnóstico en errores innatos del metabolismo. Entonces, como siempre, saben que este es un curso semipresencial. Entonces, las personas que tengan problemas de que se grabe, pues tienen que salir y entonces vuelven a entrar. Bueno, por favor voy a dejar de compartir la cámara. Bueno, no, aprovechando porque usted se va a salir antes, quiero agradecerle a todos los estudiantes que participaron en el evento de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras el viernes pasado. Usted, señora Vega, estuvo porque mañana tenemos la reunión a las 5 de la tarde, ¿verdad? Porque para el análisis de toda la reunión, porque realmente fue un evento exitoso y no hubiera sido exitoso si no hubiera sido con todo el trabajo de mis hormiguitas, todo el trabajo de ustedes. Así que muchas gracias y los felicito. Bueno, ahora sí voy a dejar de compartir la cámara. Por favor me dice cuando esté la pantalla, cuando esté viendo la pantalla, y me dice si está viendo. Sí, profe, ahí se está viendo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, hoy vamos a ver el diagnóstico de los errores innatos del metabolismo. Podría decir que este es de todos los errores innatos, de todos los temas que vemos, este es el que más me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque hacer un diagnóstico temprano y oportuno permite que los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida, puede evitarles un deterioro progresivo, irreversible e incluso letal. Entonces, por eso me gusta tanto este tema. También, como les he dicho en otras oportunidades, esa fue la razón por la que yo me dediqué a los errores innatos del metabolismo, porque yo no podía creer que cuando me enteré que con solo dejar un alimento, un grupo de alimentos, cambiar un hábito de vida, estas personas podían ser sanas. Entonces, para ver, estuve haciendo revisiones para preparar la clase. Realmente esto no ha cambiado mucho. Lo que ustedes ven ahí, entonces es como los pasos que los profesionales que se dedican a esto han recomendado para hacer los errores innatos del metabolismo. Y yo, que trabajo en ello con pacientes, puedo darles fe de que realmente es así. Y que muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestro país se deben a que no tenemos claro este panorama, este protocolo, estos programas. Ya el diagnóstico de un error innato del metabolismo, lo cual se puede aplicar para todas las enfermedades huérfanas, pero que desafortunadamente la mayoría de enfermedades no tienen todas las ofertas que tienen los errores innatos del metabolismo. Entonces, el diagnóstico tiene que estas dos diapositivas que les estoy mostrando tienen como todo estas, como, a ver, son 3, 5, en la otra creo que hay otras 5, no sé si hay más. Son como todos esos pasos que deben incluir un programa o un diagnóstico. Entonces empieza por el programa de cribado, tamizaje o screening neonatal, en lo cual, como vimos en la clase pasada, Colombia está muy atrasada en esto. Nosotros tenemos desde el 2000 una ley para TSH neonatal. Posteriormente salieron otras resoluciones que permiten hacer un tamizaje avanzado, pero todavía no se dan las infraestructuras para eso, porque
Para esto se necesitan ser reconocidos como centros de excelencia y de referencia, y hasta el momento solo tenemos 3, que es para farmacias. Bueno, entonces ese programa creo es el punto más crítico, no para todos, porque los tamizajes no incluyen todas las enfermedades, pero es el punto crítico para poder hacer o sospechar de un diagnóstico, que eso se traduce en el diagnóstico oportuno, prematuro, de estos pacientes. Ahora, como no todos los cribajes o tamizajes neonatal, como es el caso de Colombia, incluyen todas las enfermedades. Bueno, esperen un momentico, yo miro. No. Tengo que mencionar algo más que es importante. Como los tamizajes de neonatal, se supone que ya debería haber sido caracterizada la población, la prevalencia de estas enfermedades, y de acuerdo a esa caracterización de la población, entonces se incluyen las enfermedades. En Colombia, por ejemplo, en el ampliado se incluye fenilcetonuria y casi no tenemos pacientes con fenilcetonuria. Bueno, etcétera. Bueno, entonces en los países, como solo se incluyen, hay unos que tienen 10, otros 20, otros 50, ¿cierto? Hay unos criterios para los tamizajes neonatales. Ahorita los voy a mencionar cuando veamos ese temita. Pero entonces, si no se incluyen esas patologías en el tamizaje neonatal, entonces pues hay que tener unos criterios para tomar ese tamizaje. Se tiene que hacer la clasificación clínica, es decir, todas las manifestaciones y hallazgos clínicos, y seguidamente las pruebas de laboratorio y pruebas especializadas para el diagnóstico final. Bueno, entonces los programas de tamizaje neonatal, que ahorita hablo un detallito desde el punto de vista técnico, deberían ser un programa. ¿Por qué? Porque eso es en el territorio nacional, eso tiene que tener unos protocolos específicos para poderlo hacer, lo menciono ahorita más adelante, y entonces por esa razón los programas deberían tener seguimiento, gestión, hojas informativas, etc. Desafortunadamente en nuestro país carecemos de esto. Entonces, pues obviamente se va un poquito hacia el seguimiento, pero de todas maneras estamos muy atrasados. Bueno, en los tamizajes neonatales, entonces se toman unas muestras de sangre. Aquí, por ejemplo, uno de los problemas que hay en el tamizaje es que para el TSH se tomaba sangre del cordón umbilical. Pero resulta que como muchas de estas enfermedades son metabólicas, entonces pues hay que tomar la muestra. Entonces, ¿cuándo se toma esto? Esto se toma el primer día de nacimiento y no puede ser inmediatamente el niño nace. ¿Por qué? Porque hay que esperar que se amamante el niño para que se empiece a activar el metabolismo. Eso va a depender de las enfermedades que se incluyan en ese tamizaje. Entonces el primer día de nacimiento se le informa a los papás y seguidamente entonces se toma la muestra. Esa toma de muestra tiene unos requisitos. Si de repente no se puede tomar, ¿cierto? En esas mismas 24 horas, entonces hay que tomarlo en los 5 días siguientes. Ahora, si esas muestras, sea porque es positiva o sea porque el neonato está presentando unas manifestaciones clínicas, entonces hay que tomarlo
entre los 7 y 14 días siguientes, y sobre todo si ya se tomó en los que sean sospechosos, sea negativo o positivo, hay que repetirles esta muestra. Muy bien, vámonos hacia el segundo punto de ese diagnóstico, que son los criterios para ese tamizaje neonatal, que también son los criterios para realizar o para escoger las muestras, las patologías que se van a evaluar en ese tamizaje neonatal. Entonces, primero que todo, aquellas que generalmente es el Instituto Nacional de Salud o el Ministerio de Salud en el caso de Colombia, pero la institución oficial que maneja y vela por la salud de las personas del país, entonces pues tiene que tener unos criterios. A nivel mundial, los criterios que se tienen son primero las enfermedades más frecuentes que previamente han sido caracterizadas en el país. En segundo lugar está aquellas patologías que tienen tanto diagnóstico como tratamiento. Y tercero, todas aquellas enfermedades que, aunque no sean de los errores innatos del metabolismo, puede ser cualquier enfermedad huérfana o cualquier enfermedad en la cual hacer la determinación oportunamente puede permitir hacer una confirmación de diagnóstico, manejo y tratamiento de esa enfermedad. Ahora, cuando el neonato, o como el caso de Colombia que solo está la TSH, seguidamente recomendar los que van a ser pediatras, neonatólogos, ginecólogos, de acuerdo a las manifestaciones clínicas que ahorita vamos a ver, entonces puede ser, recordemos que como vimos en la clase pasada, las presentaciones, formas, tipos más graves, más severos, se presentan en el neonato. Entonces, por eso, pues obviamente hay que hacerlo. Ahora, hay otras enfermedades de los errores innatos del metabolismo que no se presentan, como es en el caso de las acidurias, de las aminoacidopatías, que casi que se presentan en el momento en que empiezan a alimentarlo, y hay algunos que incluso meses después se empiezan a ver las manifestaciones. Obviamente ahí va incluido sobre todo todas estas enfermedades que, dependiendo del punto del metabolismo, van a provocar deficiencias que van a empeorar el cuadro clínico. Otro de los criterios en el tamizaje neonatal son entonces, porque, a ver, en Colombia aquí es diferente, pero en países como España, como Chile, ¿cierto? En esos países tenemos unas pruebas escalonadas, o sea, el tamizaje neonatal no es como se hace aquí en Colombia, sino que son unas pruebas escalonadas que van entre de las más elementales, cualitativas, que se pueden hacer el mismo día en el laboratorio, hasta las pruebas ya cuantitativas e incluso específicas, y que son obviamente más sensibles. Sin embargo, todas estas pruebas de laboratorio son pruebas específicas, están en la gama, como por ejemplo las cualitativas, que a veces pueden ser sensibles pero no específicas. Por eso es esa gama de tecnologías, de pruebas, de biomarcadores que permiten hacer el diagnóstico. Ya habíamos visto pues lo de las enfermedades más frecuentes, los tratamientos disponibles, y hay algo que aquí en Colombia no se ha entendido, es que de todas maneras el tamizaje costo-beneficio, los tamizajes pueden llegar a ser costosos, pero teniendo en cuenta
las secuelas irreversibles y devastadoras que dejan estas enfermedades y que por lo tanto se convierten en enfermedades de alto costo, entonces realmente justifica esa inversión del tamizaje. Obviamente todo esto, todo lo anterior tiene que entrar dentro de un programa de seguimiento y control para el tratamiento. Bueno, vamos a entrar a un aspecto ahora que me importa mucho a ustedes, que muchos de ustedes, o sea, muy poquitos se van a dedicar a estas enfermedades o a especialidades que tienen que ver con estas enfermedades. Igual, por uno o por otro lado van a como médicos generales, van a estar en contacto con estas enfermedades. Entonces, esa clasificación clínica, vamos a hacer un recorrido y finalmente mirar qué es lo que está siendo más vigente del mundo. Vuelvo y presento la gráfica de la clase pasada, donde habíamos hablado que los errores innatos del metabolismo se pueden presentar en cualquier etapa de la vida. O sea, hay errores innatos del metabolismo que son del anciano, del adulto, bueno, en fin. Pero que las más frecuentes y las presentaciones más agresivas, más devastadoras, se presentan sobre todo en el neonato, en la niñez y en la adolescencia, es decir, en las primeras etapas de la vida. Bien, entonces la clasificación de los errores innatos del metabolismo, o sea, desde el siglo pasado ya vimos que Garros fue quien descubrió o describió estas enfermedades. Como en las primeras clasificaciones, aquí les traigo incluso el libro de donde fue sacado y donde fue publicado esto. Realmente eran una clasificación que, entre otras, les adelanto que estamos llegando a lo mismo, como vieron en lo que les mostré de Ferreira. Pero entonces básicamente la clasificación estaba dada por los metabolismos, ¿cierto? De las diferentes macromoléculas, ¿cierto? Y con algunas ya muy específicas, me explico, o sea, carbohidratos, aminoácidos, lípidos, esteroides, purinipiridinas, metales, porfirinas, etc. Realmente, mire, verá cuando veamos más adelante que casi que vamos a llegar a eso. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Y esto, pues que se los pregunto en el examen. En el examen hay un punto que dice que usted tiene que buscar una enfermedad huérfana, un error innato del metabolismo, y le tiene que hacer la clasificación. Ese es el puntico que les digo que va en todos los exámenes y ustedes tienen que subir el archivo. Entonces, en los errores innatos del metabolismo está esta señora, pues, y todo su equipo, que es Jean-Marie Sadurray. Y entonces podemos decir que actualmente y en la mayoría de lugares para el diagnóstico y tratamiento, manejo y tratamiento de estas enfermedades, pues siguen este protocolo. Ahora, ya habíamos visto, esto es lo último que hay, ¿cierto? Puede ser que se instaure esta propuesta, como le digo, que es la clasificación internacional de desórdenes metabólicas hereditarias. Sabemos que ya hay más o menos unos 1500, 1450 enfermedades huérfanas. Se propone dividirlo en 24 categorías y en 124 grupos. Pero esta es la que está vigente, o sea, ya usted en el hospital esto es lo que va a ver. Básicamente, que esta es la propuesta por Sadurray, esto va desde 2008, pero sigue siendo vigente, donde básicamente usted la clasificación entonces la va a hacer
tenemos dos categorías, la categoría 1 que involucra los sistemas funcionales, en la 2 es la que se afección de vías metabólicas. Dentro de la categoría 2 entonces tenemos tres grupos: los defectos en la síntesis o catabolismo de moléculas complejas, defectos del metabolismo intermediario y deficiencia de producción y utilización de energía, o sea, el metabolismo, pues sí, que compromete lo energético. Tenemos esta otra clasificación que lo anterior que vimos tiene como un pequeño cambio, y vieron que estamos aquí, defectos de moléculas complejas. Entonces, y que muchos, de hecho, por ejemplo, en el Hospital San Ignacio y en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo aquí en Colombia utilizan esta clasificación, que son los desórdenes de molécula pequeña, los desórdenes de molécula compleja y los desórdenes que involucran el metabolismo de energía, y los tienen como grupo 1, 2 y 3, y esto es basado en las descripciones que dice Saduray. A continuación les voy a mostrar un algoritmo en su último libro, que es una guía muy interesante para ustedes, y que se la pueden ayudar y que puede ser muy útil. Entonces tenemos que cuando están los chiquitos, ¿cierto? Cuando por ejemplo son prematuros o que tienen muy bajo peso al nacer, entonces pues es como muy difícil, ¿cierto? Porque eso puede deberse pues es decir, las manifestaciones clínicas o los hallazgos en el paciente, ¿cierto? Pueden incluso una vez superarse, pasar pues normal, ¿cierto? O también le puede uno hacer pensar en algún tipo de patología, dismorfismo, ¿cierto? Pero específicamente en los neonatos y en los de lo que se llama los que nacieron a término, ¿cierto? Tenemos como un grupo de enfermedades y que se vuelven en diagnósticos diferenciales en ese momento. Es decir, recuerden lo que les había mencionado, que siempre en estas enfermedades se piensa en una patología de las más frecuentes a las menos frecuentes. Por eso es que entonces las manifestaciones, entonces ya pues por ejemplo infecciones, o sea sepsis neonatal, hipoxia, algunas disrupciones de los electrolitos o algún tipo de malformaciones, y ya pues esto tiene unos protocolos. Cuando estamos enfrentados a los errores innatos del metabolismo, que es un poquito complejo, porque muchas se sobrelapan, en este libro, quien lo pueda conseguir, entonces están como, sobre todo porque una vez nace el niño, una vez empieza a alimentar, ya dado de alta, tiene que volver al hospital, ¿cierto? A través de urgencias, porque los niños están presentando unas manifestaciones. Entre ellas están las manifestaciones neurológicas, ¿cierto? Hay un deterioro importante y rápido, que es lo que se llama la encefalopatía metabólica. Entonces que pueden ser muchas cosas, como enfermedades que tienen que ver con los ácidos orgánicos o aminoácidos, como la enfermedad jarabe de Arce, la acidemia metilmaliónica, la propiónica, la isovalérica, bueno, enfermedades del ciclo de la ura, enfermedades mitocondriales, etc. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la talla y el peso, o con hallazgos, por ejemplo, neuromusculares, o cuando tienen
hallazgos de una ictericia o de una falla hepática o porque tienen una hepatomegalia importante o cuando tienen fallas, hallazgos que pueden estar relacionados con desórdenes cardíacos o con moléculas de depósito o que están relacionados con carbohidratos, es decir, que presentan hipoglicemia. Bien, pero de todas maneras, incluso antes de que nazca el neonato, nosotros podemos tener unas claves que nos pueden hacer pensar en esta enfermedad y entonces pues puede ser más fácil el diagnóstico. Y estamos hablando entonces de la historia familiar positiva, es decir, cuando nuestros pacientes tienen un hermano o un familiar que tenga algún tipo de enfermedad. Cuando los padres nos refieren que hay muerte inexplicable de alguno de los bebés, hay consanguinidad, o sea que el matrimonio es entre primos y no importa los grados, primero, segundo, tercero, o cuando se pueden casar con un tío, o cuando por ejemplo tenemos que viven en alguna región donde realmente puede haber una alta endogamia, o sea, mezcla entre personas de los mismos orígenes genéticos. Y tenemos entonces cuando nuestros pequeños tienen atrasos en el desarrollo por debajo del percentil para talla y peso, retrasos cognitivos en crecimiento psicomotores nos pueden hacer sospechar de este tipo de enfermedades. De otro lado, hay que recordar que hay enfermedades que son del neonato, pero que en las otras etapas de la edad está, sumado a la evolución. Recordemos que las de los adultos son más subagudas, son más crónicas. También podemos tener otras claves que nos pueden ir indicando que nuestro bebé tiene algún problema relacionado con el metabolismo. Este es mi adorado Josecito que tiene una glucogenosis. Ay, hermoso. Tiene acidosis, miren la hepatomegalia tan prominente que tiene. Todas estas fotos las muestro con la autorización de la madre. Esa acidosis, entonces las acidosis metabólicas, la neutropenia, la hepatoesplenomegalia, los olores inusuales en orina y sudor, los colores, son claves que nos pueden hacer sugerir que pueden tener una enfermedad metabólica. Bien. De otro lado, me un poquito de agua. De otro lado, tenemos que tener en cuenta las presentaciones clínicas de la enfermedad, es decir, las del periodo neonatal son más severas, mientras que en el resto de edades o en el adulto son más o sea, hay unas enfermedades que son de inicio más tardío, ¿cierto? La mayoría son crónicas y progresivas y pues van dejando unas secuelas que son propias, específicas de la enfermedad y que muchas de ellas son irreversibles, como lo vemos acá. Estos son pacientes nuestros del oriente antioqueño. Entonces esas manifestaciones, miren aquí la gama de manifestaciones, una hepatomegalia, unas, por ejemplo, que es una tirosinemia tipo 1, eso todo lo vamos a ver, ya es post-mortem, pero convulsiones mioclónicas, una hipotonía severa, una complicación y hallazgos del laboratorio que hacen pues que nuestros niños se vayan a UCI, o por ejemplo estas hernias, las macroglosias, que es la lengua afuera, cuando tienen pómulos salientes, puente nasal hendido, nariz prominente, hallazgos a nivel de los ojos, la hipotonía severa, colores y cambios en la orina, rasgos
que pueden ser no característicos de la familia, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, que esto se da en pacientes donde los padres todos son o morenos o de teces oscuras o de cabellos oscuros y pues algunos de los descendientes son muy rubios, ¿cierto? Como es en el caso de la fenilcetonuria, bueno, o manifestaciones en la piel, en los ojos o manchas que son atípicas. Todo eso nos puede hacer sospechar de que estamos frente a una enfermedad metabólica de inicio en el neonato y en los infantiles. Como les digo, es muy importante también olores en las orinas, el pelo, la consistencia del pelo. Pero también en las que son menos severas, en las que son más tardías, se pueden presentar manifestaciones y que de hecho son más crónicas, ¿cierto? Como hallazgos que hay a nivel oculares, el punto rojo cereza, o por ejemplo la salpimienta, o como decir unas varices pero a nivel ocular, o cuando se presentan manifestaciones del sistema nervioso periférico, ¿cierto? Parestesias, disestesias, manifestaciones que están en la piel, ¿cierto? Sobre todo en las partes que están expuestas al sol o algunas características como los angioqueratomas en la enfermedad de Fabry o ya algunas malformaciones o rasgos, ¿cierto? Como por ejemplo la aracnodactilia, ¿cierto? Que son los dedos largos que parecen como una araña o los dedos de tambor, o cuando hay una espasticidad severa, por ejemplo, características en los jóvenes, los adultos, como lo que se llaman escápulas aladas, los derrames articulares, las hermatrosis que tienen, por ejemplo, los pacientes con problemas de la coagulación, los que tienen retardo mental o severo, las manifestaciones psiquiátricas son muy frecuentes y algunos que, como vamos a ver, son patognomónicos con estas enfermedades. Aquí entonces, esto se los dejo para que ustedes lo miren. Estas tablas les van a servir para resolver tanto sus casos clínicos o pacientes que tengan como los casos clínicos que pueden estar en la evaluación. Entonces, recuerden, esos hallazgos en orina, en sangre o otros pueden ser una orientación importante para sospechar sobre una enfermedad huérfana. Aquí quiero mostrarles, pues ojo con esto porque esto les aparece en el examen. No la tabla de memoria porque eso no sirve para nada, sino que como ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Hay una constelación, es decir, usted empieza a buscar dentro de las manifestaciones clínicas los hallazgos de laboratorio, ¿cierto? Y esas claves, esos signos y síntomas que le pueden hacer sospechar una enfermedad. Usted dice, este paciente hace toda la descripción y dice es compatible, porque si usted no tiene las pruebas de laboratorio, pues no lo va a poder hacer. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un paciente que tiene un deterioro neurológico, en cuanto a lo neurológico, pues hay toda una clasificación. Yo solo pongo aquí un ejemplo. Esas manifestaciones neurológicas, ¿cierto? Ya están clasificadas, eso va acompañado entonces de las diferentes como criterios, por ejemplo, si tienen acidosis o cetosis, ¿cierto? Si tienen otros paraclínicos que son importantes como el amonio o el lactato o los niveles de glucosa o de cadmio, etc. Y entonces, si es el caso en su país que tienen en el país que esté, aquí en Colombia casi no, si se tiene la posibilidad de mirar la actividad enzimática
de ese paciente. Bien. Y ya luego, entonces ya viene para hacer la confirmación, que es generalmente, y esto que no se les olvide, las enfermedades metabólicas generalmente se pueden diagnosticar por pruebas bioquímicas, la gran mayoría. Desafortunadamente y afortunadamente son las dos cosas, para países como los nuestros, donde por un lado no existen pues como todas esas gamas o esas ofertas para hacer esas pruebas especializadas, entonces las pruebas genéticas se vuelven en una muy buena herramienta. Pero de otro lado tiene el problema de lo que siempre he mencionado, de ese determinismo genético, que cuando no aparece una variante no hay la prueba, como vamos a ver en el ejercicio al final de, de, de la clase. Bien, aquí les dejo las otras neurológicas para que ustedes los miren. Pero además de eso, no solamente son esas manifestaciones neurológicas que pueden ser enfermedades que están relacionadas únicamente con el sistema nervioso, pero como habíamos visto en la clase pasada, el 90% de estas enfermedades tienen manifestaciones del sistema nervioso. Así que hay que pensar también en que pueden haber enfermedades hematológicas, ¿cierto? Hematológicas no, sino enfermedades hepáticas y esas o viscerales. En el ejemplo que hay aquí en esta diapositiva es enfermedades que tienen una hepatomegalia, y ya entonces usted mira si tiene ictericia o no tiene ictericia, si tiene hipoglicemia o no tiene hipoglicemia, y así entonces usted va llenando y va organizando las fichas que tiene en su paciente y puede hacer el diagnóstico, por lo menos la sospecha. Ahí se las dejo. Ejemplos de eso, que no solamente están relacionados, es el caso, por ejemplo, en hallazgos que usted ve en su paciente, que es el caso de los síndromes dismórficos, que entonces ya usted mira si tiene retardo o no tiene retardo. Ya, por ejemplo, como usted ahí está sospechando, por ejemplo, de una mucopolisacaridosis, entonces ya miran los glucoaminoglicanos en orina, y de acuerdo si le da negativo, ya tiene que pensar en otra cosa, o si le dio positivo, pero como no tiene retardo mental, entonces nos agrupa esta mucopolisacaridosis, o si tiene retardo mental, entonces pues si le da positivo los GAGs, o sea los glucoaminoglicanos, y además de eso tiene retardo mental, entonces puede pensar en estas enfermedades. Aquí vemos cómo incluso parece síndrome dismórfico, o sea, por esas características que usted ve en el paciente, como vimos de esas los que estuvieron en el evento, vimos a Valentina que tiene un morquio, ¿cierto? Pero entonces también está esa determinación de los diferentes metabolitos, o sea, que es una sumatoria de los hallazgos dismórficos en la paciente más las pruebas que le pueda ofertar el medio. Tenemos algunas enfermedades incluso donde se pueden encontrar características que son patognomónicas como con la enfermedad, como por ejemplo los huesos en forma de Erlenmeyer, que se encuentran por ejemplo, en la enfermedad de Gaucher. De esta manera, por ejemplo, aquí que quienes se vayan a dedicar a neuropediatría va a ser extremadamente útil, ¿cierto? Ya usted empieza a ve una resonancia magnética nuclear, ¿cierto? El sistema nervioso, o por ejemplo, en el hospital infantil incluso tenemos la posibilidad de resonancia magnética nuclear con espectrometría. Entonces usted puede encontrar, además de estos hallazgos, cierto, concentración de ciertos metabolitos. Entonces ya usted mira si de pronto tiene compromiso de sustancia gris o de sustancia blanca, si hay visceromegalia o no la hay, o si hay si hay o no hay microcefalia.
Y hoy en día en toda la medicina, y realmente son muy útiles, en toda la medicina, entonces podemos tener estos algoritmos que nos pueden ayudar. Aquí vemos otro ejemplo. Este ejemplo ya es con pacientes, algunos pacientes, sobre todo los neonatos que entran por emergencias, cierto, que vienen, presentan hallazgos y muestran hallazgos de que claramente puede haber una acidosis metabólica, se les hace rápidamente. Hoy en día existen unas tecnologías que inmediatamente los da, son como unos datafonos que nos pueden determinar los electrolitos, si hay la brecha aniónica, el pH, el CO2, el bicarbonato, bueno, en fin. Y entonces ya usted mira si hay cetosis, si no hay cetosis, si está cetosis, entonces ya usted mide otros paraclínicos como es la glicemia, ¿cierto? O si no hay cetosis, entonces ya usted mide el ácido láctico y de esa manera vamos llegando a sospechar de estas enfermedades. Ojo, ¿qué es lo importante de hacer esto antes de que ya sea el diagnóstico definitivo? Es que usted tiene que encontrar cuáles son esos sustratos, esos combustibles que usted tiene que parar, porque de todas maneras pues pueden provocar el daño. Ahora recuerden que los niños están en crecimiento y desarrollo, entonces usted un neonato no lo puede dejar pues solamente con líquidos. Por esa razón, dependiendo el país y la clínica, hay unas que dicen que son más de 36, otras de 48, otras de 24, donde ustedes dejan a los chicos solo con líquidos. Pero como les digo, en los neonatos eso no es recomendable. Bueno, podemos coger otro tipo de metabolitos, ¿cierto? Por ejemplo, lo que está relacionado con enfermedades de los carbohidratos. Esto es una manifestación muy frecuente. Usted ve los hallazgos de que su paciente pueda tener entonces una hipoglicemia. Y las hipoglicemias pueden llegar a ser mortales, sobre todo en los neonatos si bajan mucho. Entonces ya usted empieza a buscar, ¿cierto?, si esa hipoglicemia se da antes, o sea, si está en estado de hipoglicemia, y si se da después de haberse alimentado, si se da en el ayuno, si después de que haga la ingesta continúa, pues la hepatomegalia persiste con o sin esa hepatomegalia. Bueno, y así sucesivamente. Vamos entonces ahora a pasar a las pruebas del laboratorio. Esas pruebas del laboratorio o paraclínicos son esas pruebas de rutina que cualquiera de nosotros se puede hacer, ¿cierto? Que podemos hacer y que son de fácil acceso, que están incluso desde el primer nivel, que son económicas, ¿cierto? Y que nos pueden ayudar mucho en el diagnóstico. Y esas pruebas son entonces el hemograma, la orina, la glicemia, los gases venosos, los electrolitos, sustancias reductoras, ácido láctico, incluso pruebas que tienen que ver con el perfil hepático, el perfil lipídico, el perfil renal, y que nos pueden ayudar mucho a orientar nuestro diagnóstico. Seguidamente, obviamente yo aquí les estoy diciendo este tipo de cosas que a veces usted tiene ciertas manifestaciones, porque vamos a ver que el diagnóstico está por un diagnóstico clínico, hallazgos clínicos como habíamos visto antes, y usted empieza a buscar hallazgos que puede ser a través de esas pruebas, y mientras se está haciendo esas pruebas usted también puede encontrar, como por ejemplo los olores en la orina. Hay orina, esos olores a veces son patognomónicos con la enfermedad. Lo pregunto en el examen, le pongo una tabla para que haga un apareamiento.
Entonces tenemos, por ejemplo, en la fenilcetonuria que es en moho, o olores a col, o a mantequilla podrida, o a miel de maple, o a magui, o a sudor de pies, o a queso, o ácido, o sulfuroso, o como orina de gato. Todo este tipo de olores, es decir, recuerden que un niño huele a bebé. Los niños, incluso como carecen de esa flora bacteriana, esa microbiota propia, un niño no tiene por qué tener un mal olor de pies, de manos, de boca, de aliento, de no. El aliento de los niños es a leche. Entonces, si tiene un mal olor, que puede ser la piel, las lágrimas, el sudor, el aliento, la orina, el popó, hay que sospechar de una enfermedad metabólica. Ahora, hay otro tipo de hallazgos también que es importante, como es el color de la orina. Las orinas, generalmente cuando se eliminan metabolitos, esos metabolitos, cuando entran en contacto con el aire, entonces van a cambiar de color, como es el caso de la fenilcetonuria, la captonuria, la tirosinemia, las porfirias, la enfermedad de Jarabeas, etc. Entonces, la orina es transparente o amarilla, ¿cierto? Y a veces eso hay que tener en cuenta que obviamente depende de los alimentos que usted coma, pero sobre todo en el neonato, que solamente consume leche, o que si nosotros dejamos, como es en el caso de la porfiria, o en las tirosinemias, o en la alcaptonuria, que puede ser en el adulto, y si se le hace una indicación de que no coma ciertos alimentos o ciertos medicamentos, y la orina aparece entre colores, hay colores como azul, verde, gris, verdoso, rojo, vino tinto, rosado, como color ocre, como color ladrillo, hay que sospechar de una enfermedad metabólica. Ahora, las orinas pueden tener artefactos que cambien los resultados, sea paraclínico o las características físico-químicas de la orina. Entonces pueden ser de origen dietario, ¿cierto? O pueden ser, por ejemplo, algunos nutrientes, sobre todo los que, por ejemplo, los chicos que tienen problemas con la leche materna y se les dan unos suplementos, o pueden ser algunos medicamentos, o pueden ser, por ejemplo, el etilenglicol, que está en muchos procedimientos médicos. Entonces eso puede afectar tanto los rasgos, las características físico-químicas de la muestra, en este caso de la orina, y aumentar los valores. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero como siempre les digo, ojo, usted por eso tiene que tener la clínica del paciente. Usted tiene que hacer los hallazgos que hace en el paciente, más los paraclínicos, ¿cierto? Más las condiciones, ¿cierto?, en las que está manejando el paciente, es decir, medicamentos, etc. También tenemos entonces, que esto no voy a entrar en detalle, pero usted tiene que, por eso es muy difícil que usted se aprenda todo esto que está acá, ¿cierto? Por ejemplo, hay unos que yo me lo sé pues porque tengo pacientes, porque les doy clase a ustedes, pero ustedes cuando están en su ejercicio profesional como pediatras o como otras especialidades, internistas, urgentólogos, pues todo este tipo, básicamente tienen que buscar estos libros. Este libro se lo recomendé ya desde el inicio de la clase, que es el de Blau, porque este libro, ¿cierto?, tiene todas las tablas con todos estos datos que le permite a uno hacer como esa constelación que le permite sospechar de enfermedades. Entonces, por ejemplo, fíjese que dijimos que habían unos compuestos que usted podía medir fácilmente para clínicos. Por eso también
insisto en que hay unos errores, unos imaginarios colectivos muy grandes que estas enfermedades no se pueden diagnosticar porque necesitan biotecnologías muy costosas. Claro que para las enfermedades huérfanas, para la mayoría sí es cierto, las que... Pero en los errores innatos del metabolismo, no, el diagnóstico es una gama de pruebas que usted va haciendo, desde la más sencilla, cualitativas, que las cualitativas lo que permite es que usted sospeche la enfermedad, quite el alimento que contiene esa vía metabólica y hace que su paciente no se deteriore mientras se llegan a las otras pruebas. Asimismo es con los paracrinos, y usted puede tener, por ejemplo, voy a pasar rápidamente, usted ya lo mira. Esto les va a servir es para contestar el examen. Entonces usted mira que, por ejemplo, tenga hipoglicemia, o sea que esté más bajita, o que tiene una hiperamonemia que está aumentado, o que tiene que usted mide gases arteriales sanguíneos y usted ve que hay una acidosis, o que se disminuye la urea o se aumenta el ácido úrico, o si se disminuye las transaminasas, ¿cierto? Las transaminasas pueden ser o que se aumentan, ¿cierto? Y depende, sobre todo la GOT y GPT, que aquí está como AST y ALT, pero esas transaminasas si se aumentan o si se disminuyen también, o la creatinquinasa, la fosfatasa alcalina, la lactato deshidrogenasa, los lípidos si se disminuyen o se aumentan. Entonces miren que todo eso nos va a permitir entonces sospechar de una enfermedad. Este punto, y lo pregunto en el examen, es muy importante. Cuando su bebé, su paciente, llega al servicio de urgencias o a la consulta o está hospitalizado y no tiene un diagnóstico o tiene una sospecha de diagnóstico, es una crisis, lo primero que usted tiene que hacer es conservar las muestras. Porque si usted empieza a hacer los eventos para mantener el paciente, después no va a poder hacer el diagnóstico porque usted ya ha suplido el problema metabólico, la urgencia, y entonces no se puede hacer. Entonces, esas muestras se le deben tomar al paciente y se deben congelar. Por ejemplo, se congelan de 2 a 3 mililitros de plasma. Todas las muestras hay que congelarlas a menos 20. Hay dos excepciones en esta tabla, y es el papel de sangre, el papel filtro, que puede ser o para el tamizaje o puede ser para ver ciertas, por ejemplo, actividades enzimáticas. Entonces usted tiene que esperar a que el papel filtro se seque, ¿cierto? Luego en una bolsa plástica lo pone a menos 20. Usted no lo puede poner no lo puede poner directamente en la nevera porque por capilaridad se va a dañar la muestra. Y la otra, que es la excepción, es a post-mortem. Aquí en Colombia pues casi que no. Yo cuando estaba tan metida en eso, en los hospitales y eso, rogaba mucho a los familiares, ninguno hizo caso. Pero ustedes tienen que promocionar eso cuando se muera su paciente, sobre todo si no tiene diagnóstico, porque si el papá y la mamá tienen otro hermanito o familiar con la enfermedad, pues lo más seguro es que ese neonato falleció por lo mismo. Pero si no se sabe y es una familia joven y está teniendo hijitos, es muy importante hacer el diagnóstico post-mortem, porque lo que va a ayudar es a esclarecer. Sería muy interesante, nunca he hecho ese proyecto, pero sería muy interesante hacer un proyecto de investigación con los datos que hay de los fallecidos, porque este tipo de enfermedades, sobre todo las de los niños y eso, generalmente nunca se sabe qué pasa con esos pacientes. Recordemos esto pues que ya había puesto, lo di en la conferencia del viernes,
Eurodis, que es como la institución de la Comunidad Europea dedicada a las enfermedades raras, en el 2023 sacó esto como una o sea, la prioridad que tienen ellos es el diagnóstico temprano, rápido y preciso, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de esto? Y es que básicamente, que esto no solamente, ¿y por qué lo vuelvo a poner acá? Porque esto es para las enfermedades huérfanas, y de las enfermedades huérfanas, sobre todo quien hace los problemas más devastadores son los errores innatos del metabolismo. Entonces muchos de ellos pasan sin diagnosticar. Este es Samuel, que es de Río Negro, es un artista, cantante, él tiene morquio. Como Samuel se detectó a tiempo, entonces Samuel, claro que ya está en silla de ruedas, pero no está tan dismórfico, ¿cierto? Y se diagnosticó y se le puso el tratamiento a tiempo. Pero se sabe que más o menos entre 5 a 20 años, este es Antonella, que tiene varias enfermedades huérfanas, se pueden demorar entre 5 a 20 años. O este es Josecito, el que vimos cuando vimos que les mostré la hepatomegalia con una glucogenosis tipo 11, ¿cierto? Muchos de estos niños tienen que esperar mucho más de un año para que les diagnostiquen la enfermedad. En el caso de Josecito, este niño está supremamente bien, mírenlo aquí, esta foto la muestro corriendo, caminando, feliz, bien, inteligente. Hoy actualmente es líder de su grupo en el colegio, pero estos niños, si no se tratan, pues quedan con un retardo mental severo, pequeñitos, incluso se mueren. Muchos de estos, Jerónimo, que es del Carmen de Viboral, muchos de estos niños, el 44%, pasaron de una enfermedad a otra. Incluso este niño todavía no, y creo que todavía no ha sido subido al Civigila, pues por razones que no voy a hablar acá, pero que son ajenas pues al niño, a su familia y eso. Y es que, por ejemplo, él tiene un síndrome que se llama el síndrome WL, que le causa todas las manifestaciones que tiene Jerónimo. Pero recuerden lo que vimos en la clase pasada: para que se puedan prestar los servicios de salud a estos niños que les brinda la ley 1392, entonces tienen que estar en el Civigila. Y como no están en el Civigila, entonces no se las pueden dar. Y este niño no estaba en el Civigila porque en el Civigila hay un error, y está el síndrome W, y el síndrome se llama síndrome WL. Pero además de eso, aunque tiene la prueba molecular, los criterios son por clínica, no por prueba molecular. Entonces tiene que ser o el genetista no quiso, y tiene que ser un odontólogo, y ahí vamos en ese trámite. Bueno, sabemos que el 94, bueno, esto no importa. Ahora, ¿para qué hacer todo ese diagnóstico temprano? Lo repito nuevamente, porque eso va a permitir que el niño tenga los tratamientos, la atención, para que las enfermedades no progresen rápidamente, ¿cierto? También para identificar si existen más miembros de la familia, para prevenir la consejería no solo genética, sino de la enfermedad, para prevenir que se desarrolle la enfermedad en futuros miembros o incluso en hermanos de los chicos. Pues quien lo creyera, y triste mencionarlo, este es Chaday, que también es de Río Negro. Eso va a permitir que se reduzca toda esa carga financiera, emocional para la familia, para los cuidadores, incluso para el mismo país y para los mismos sistemas de salud. Porque un niño de estos que queda con un retardo mental severo no va a ser funcional, incluso eso afecta el PIB, ¿cierto? Entonces, sí, por eso es tan importante el diagnóstico temprano. De hecho, ya hay una clasificación, ¿cierto? Esto ya lo sacó Eurodis,
que son lo que se llaman los diagnosticados versus los no diagnosticados, ¿cierto? Y tenemos de los no diagnosticados que son por múltiples causas, entre ellas es porque no se sabe, porque va pasando de un médico a otro, porque estas enfermedades son muy bizarras y entonces tienen unas manifestaciones que pueden, o sea, muchas manifestaciones, o sea, que muchos diagnósticos diferenciales, entonces es diferente. De hecho, ya hay un nuevo para un grupo de enfermedades que se llama el síndrome sin nombre, o sea, el SWAN, en el que generalmente se tienen algunos hallazgos clínicos, no se sabe qué enfermedad es, no tiene prueba diagnóstica y entonces pues quedan confundidos en el sistema. Bueno, va a pasar esto pues porque ya esto es como más la parte que es importante, ¿cierto? A lo que conlleva no tener un diagnóstico de esto, de estas enfermedades, ¿cierto? Que es toda la falta, o sea, de proveer, de que los sistemas de salud provean todo lo que ellos necesitan para su diagnóstico, para su tratamiento y su manejo, como todas las otras enfermedades. Además de lo que significa desde el punto de vista económico, social, este tipo de enfermedades. Por esa razón determinaron que el diagnóstico temprano tenía como objetivo mejorar el acceso, fomentar la equidad, facilitar el acceso y asegurar, esto es muy importante, el enfoque integral internacional, porque muchas de estas cosas nosotros no podemos hacerlas en nuestro país. Vamos a pasar a otro tema que es el tema del tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal es una prueba quien desarrolló lo del papel filtro, que fue Robert Guthrie en 1961 para la prueba de tamizaje para la fenilcetonuria. Esto lo vamos a ver cuando damos la fenilcetonuria, porque estos niños tienen un problema en el metabolismo de este aminoácido que es la fenilalanina, es un aminoácido esencial y esto provoca lo que se llama la imbecilidad fenilpirúvica, es decir, ese compuesto que se acumula entonces da un retardo mental severo. Entonces, básicamente lo que se inventó, él inventó esta metodología, esto lo traigo porque esto lo pueden hacer ustedes, se coge la mitad del dedito gordo hasta el talón y entre los dos deditos más pequeños se hace una línea y se corre el talón hacia atrás, ahí se punza y se coloca en estas tarjetas. Esas tarjetas entonces permiten tomar la muestra de sangre. Ojo, porque voy a preguntar eso en el examen. Entonces miren lo siguiente, en Colombia ¿cómo estamos? La ley 1980 que dice que es el tamizaje neonatal ampliado, pero pues es muy gracioso porque está la ley, pero no se puede hacer porque biotecnológicamente toda la infraestructura para hacer ese tamizaje neonatal no lo tenemos. Entonces, ese tamizaje neonatal ampliado básicamente es el prenatal, ¿cierto? El tamizaje básico, porque antes era solo la TSH, este nos incluye el básico, que tiene entonces hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, pues que es una que yo digo, yo no sé quién hace eso, pues yo trabajo en estas enfermedades, pero yo no he podido conocer al que hace esto, porque es que cómo es posible que aquí se incluye la fenilcetonuria, que no hay casi pacientes, pero enfermedades como la hiperglicinemia no cetósica, ¿cierto? No se incluye, siendo que la hiperglicinemia no cetósica, que es otra aminoacidopatía, es un problema con el metabolismo del aminoácido glicina, es la enfermedad más reportada en los servicios de pediatría de todas las clínicas de Colombia. Entonces, no entiendo por qué no se hace. Bien, está entonces el ampliado, ¿cierto? Que va a incluir otras, pues,
permite que haya un total de 33 enfermedades y ya el que tiene que ver con ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué sucede? Esto está en la ley, eso se debe cumplir, pero ¿qué sucede? Que dentro de la misma norma está que eso tienen que hacerlo unos centros de referencia, unos centros de referencia y de excelencia. No los hay en Colombia, entonces no se puede hacer. Y los que tienen algunos laboratorios, o sea, es tan altos los estándares y los requisitos que nadie lo ha podido cumplir. Los centros de referencia están solo para farmacia. Por eso se creó la nueva ley, la 207 de 2024, ¿cierto? Donde dice que se adoptan unos lineamientos técnicos y operativos para el programa de tamizaje neonatal. Pero todavía no se hace. Yo, por ejemplo, aquí me enteré por una pacientica que les están haciendo ese tamizaje ampliado, es decir, tamizaje que incluye fenilcetonuria, galactosemia. Este no tenía más, solamente esta y la TSH. Bien. Con respecto entonces al tamizaje neonatal, entonces hay que llenar la tarjeta de Guthrie, ¿cierto? Se llena, se pone en la sangre. Finalmente esto pues les hacen con un punch, como lo voy a mostrar más adelantico. Ya entonces se toman las muestras, se procesan, esto pasa por las diferentes tecnologías que se ofertan y ya pues entonces si da normal o si da anormal, ya entonces lo de la notificación, pero en realidad no se hace. Esto lo pregunté en el examen, porque esto es muy frecuente en nuestro país, ¿cierto? Son las gotas de sangre seca que están en unas condiciones deplorables. Pues hay desde insuficientes, saturadas, secado insuficiente, o que tienen coágulos, o anillos de suero, o diluidas o contaminadas. Todas esas muestras no sirven. Las que ya sirven, entonces, una vez tienen la tarjeta, tenemos manualmente o mecánicamente, se obtienen los círculos y ya se hace el proceso de laboratorio. El mejor y el maravilloso y el que yo me soñé y ya me morí, no lo logré, lo declaro, me da mucha tristeza, me da mucha pena eso, es entonces la espectrofotometría de masa, ¿cierto? ¿Qué nos dice entonces? Incluso está la espectrofotometría de masa en tándem, ¿cierto? Que nos da no solo las diferentes moléculas, sino la cantidad. Bueno, entonces ya pasemos al diagnóstico de pruebas especializadas. Entre las pruebas, como les digo, el diagnóstico por paraclínicos, por pruebas de laboratorio, pasan por pruebas desde cualitativas, ¿cierto? Hasta muy especializadas. Entonces, dentro de esas pruebas especializadas, por ejemplo, entonces tenemos pruebas cualitativas. Esas pruebas pueden hacerse en sangre, puede ser en suero, pero también se puede hacer en orina, donde se hacen entonces ya sea perfiles enzimáticos o tamizajes metabólicos. Una vez se toman las muestras, que puede ser orina o sangre, ya entonces se preparan para hacer las diferentes pruebas. En Colombia ya no hay esto, desafortunadamente ya no se hace esto. Nosotros lo hacíamos en nuestra facultad de medicina, en el laboratorio de bioquímica. Desafortunadamente las políticas y las administraciones acabaron con este laboratorio y entonces estas pruebas de tubo, se llaman así, son pruebas colorimétricas, son pruebas que se les adiciona un reactivo y cambia el color o hay un precipitado. ¿Y eso nos da el diagnóstico final? No da el diagnóstico final, pero sí la sospecha. Entonces, esas manifestaciones clínicas, sumado a esas pruebas cualitativas, uno puede decir, presumiblemente, estos hallazgos son compatibles con la fenilcetonuria. ¿Y por qué eso es importante y por qué las pruebas de tubo, como por ejemplo en España o en Chile, todavía son vigentes? Porque hasta el día de hoy no existe ninguna prueba en el mundo
que usted antes de 24 horas, o sea, una prueba de esas se puede demorar 2 minutos, porque una vez usted pues ha hecho todo de marcar y todo eso, usted le echa la gota y tiene el cambio, como les voy a mostrar ya. No existe ninguna prueba, ninguna tecnología en estos momentos que usted en 15 minutos tenga un resultado. Las pruebas que son específicas, que son sensibles y de altas tecnologías, en Colombia se pueden demorar hasta 60 días hábiles. En un caso metabólico eso no es funcional. Bueno, también, entonces esas pruebas se vuelven presuntivas. Hay otras que son semicuantitativas, ¿cierto? Que o sea, se hace el cambio de color y seguidamente se mide algún tipo de, de molécula en el espectrofotómetro o se utiliza alguna de las cromatografías. Eso lo hacen en algunas partes del mundo. Aquí en Colombia ya no sé qué estará haciendo el Instituto de Errores Innatos en Bogotá, ¿cierto? Está la cromatografía en capa fina, puede ser, hay diferentes formas de papel, de nitrocelulosa, etc. Y ya, pero ya ahorita les voy a mostrar por qué puede ser tan informativa. Y ya seguidamente entonces se hacen pruebas más especializadas como fluorimetría, colorimetría, HPLC, o sea, cromatografía de alta resolución, líquida de alta resolución. Puede estar la cromatografía de gases o puede estar en tándem. Y las actividades enzimáticas que son tan informativas. Entonces, dentro de esas pruebas cualitativas podemos tener, como les digo, son colorimétricas. Algunas se pueden, como no alcanzamos nosotros a verlo, hay que medirlo por espectrofotometría, o sea, los picos. Y finalmente las cromatografías de capa fina o de intercambio iónico. Entonces esas pruebas, aquí vemos algunas, y específicamente no le dicen a uno la enfermedad, pero sí puede decirle el grupo de enfermedades. ¿Y esto por qué es importante? Porque un neonato que tenga, por ejemplo, un cloruro de férrico positivo, que seguramente puede ser una fenilcetonuria, entonces hay que hacerle una reducción hasta que se tiene eso del alimento. Como los niños están en crecimiento y desarrollo, no pueden ir más de 36 horas con ese ayuno, o sea, solo con líquidos. Entonces ya lo que hay que hacer hasta que se dé el diagnóstico final es leches diluidas, que todo eso lo hace la parte de nutrición. Tenemos entonces aquí un ejemplo de eso. Esto lo hacíamos antes en el laboratorio de la facultad, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, cloruro férrico. Miren que esta es la orina, ¿cierto? Esta es la orina. Y a todas las orinas se les echó un reactivo. Mire aquí cómo cambia a verde, eso es positivo. En este cómo se vuelve azul y además como con unos fóculos, unos flóculos, como unos precipitados, lo mismo en la 2-dinitrofenilhidracina. Es tan importante esto que en algunos países del mundo venden kit donde está la dinitrofenilhidracina o el ACTs y pues permiten llegar a esta información. Otras pruebas como el nitroprusato de sodio también nos va a ayudar. Aquí tenemos por ejemplo este azúcar en reactores. Miren aquí entonces el negativo y el positivo. Miren la asociación, por ejemplo, con una cromatografía de capa fina. Si ustedes ven, este es el estándar y entonces aquí nos muestra el azúcar que puede estar aumentado. Entonces miremos que en la fila 1 está el estándar, ¿cierto? En la 2 está la galactosa, ¿cierto? En la 3 está entonces la presencia de fructosa, ¿cierto? Mírenla acá. Y aquí está en la 4 la de glucosa. Entonces eso nos puede ayudar. Miren eso qué tan informativo, tan fácil, sobre todo porque se puede hacer muy rápidamente. Entonces esto es esta es cromatografía en nitrocelulosa, ¿cierto? En un vidrio que se le hace una capa,
se le echa una capa al químico y luego aquí se ponen las gotitas de suero de orina, se corren solventes orgánicos y esto separa las moléculas por su tamaño y sus características químicas, y de esa manera, por ejemplo, podemos ver que este está normal. Aquí vemos que hay un aumento importante de glicina, es una citrulemia y glutamina. Aquí en la enfermedad de Jarabe de Arce tenemos aumentada la leucina, isoleucina y valina, ¿cierto? En la tirosinemia miremos que están muy aumentada la tirosina, los ácidos orgánicos vemos esto, en la fenilcetonuria está aumentado la fenilalanina y así sucesivamente. Podemos hacer ya casi que se podría hacer ya el diagnóstico con esto, sin embargo, por ejemplo, la fenilcetonuria hay que caracterizar si es por deficiencia de fenilalanina hidrolasa o de la biopterina reductasa. Bien, ya tenemos entonces las pruebas cuantitativas, son pruebas que son de alto costo, de tecnología, de una tecnología que es costosa, es aparatosa, que hace que sea muy sensible y específico, y eso entonces es la dificultad en nuestro país. Entonces tenemos la cromatografía, el HPLC, ¿cierto? La espectrofotometría de masa en tándem, las actividades enzimáticas y las pruebas moleculares. Entonces, aquí vemos que en esas pruebas cuantitativas, pues básicamente se puede hacer la cuantificación de la molécula en cuestión. Por ejemplo, la cuantificación o de aminoácidos, o de ácidos orgánicos, o de azúcares. Sí, tenemos algunas que son por cromatografía de intercambio iónico, es decir, que se hace todo el proceso químico en el laboratorio y en la columna se va a quedar pegada la molécula en cuestión y así la puedo detectar, y seguidamente generalmente está acoplado a espectrometría y entonces ya ahí lo puedo detectar. Bien, aquí vemos entonces, esto es como es un HPLC y nos dan diferentes moléculas, ¿cierto? Que si están aumentadas, entonces nos puede decir. Miren, por ejemplo, esto es importante acá, esta tabla, eso no lo tienen que aprender obviamente, pero como los aminoácidos en plasma, dependiendo el pequeño, ¿cierto? Yo no puedo coger y por el rango específico que me dice el laboratorio, sino que yo tengo que mirar estas tablas para ver, de acuerdo a las manifestaciones clínicas que tiene el pequeño, cómo puedo yo analizar y sospechar que la enfermedad y las manifestaciones clínicas que tenga esté asociado a algún tipo de aminoácido. Por eso es tan importante esta prueba de en tándem, ¿cierto? La espectrofotometría en masa, por ejemplo, muy útil para los ácidos orgánicos porque nos dicen cuando están aumentados, ¿cierto? Los picos que están aumentados y en qué cantidad. Igualmente esto puede tener una serie de contaminantes que pueden afectar el resultado, también lo puede afectar la edad, puede afectarlo ciertos estados fisiológicos o ciertos compuestos que afectan los valores. Entonces por eso no solamente es el resultado como tal, sino el estado del paciente. La dieta, los alimentos también pueden ser un factor, incluso estados nutricionales le pueden afectar los diferentes metabolitos que están en cuestión. Hay algunas enfermedades, ¿cierto?, que en el caso de las aminoacidopatías, que van a afectar el valor de esos resultados. Por eso yo tengo que tener en cuenta, si a mí me dio aumentado, por ejemplo, la tirosina y la fenilalanina, ¿cierto? Entonces, si el pequeño está en una infección y da muy alto, pues hay casi que repetir la muestra. Bueno, en las pruebas moleculares, hoy en día tenemos una gran gama, están desde los polimorfismos, todavía sigue vigente para muchas enfermedades medir los polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción, los SNPs, que son polimorfismos de un solo nucleótido, los primer específicos, los microarray. Actualmente se está utilizando mucho que es el MLPA, que es la amplificación de prueba de unión múltiple.
El secuenciamiento, aquí sabemos que tenemos, está el secuenciamiento que puede ser parcial o total, están entonces por ejemplo el de Sanger, que yo lo recomiendo mucho para nuestros países, o lo que se está haciendo ahora que es la secuencia de siguiente generación NGS. Y el Real Time PCR, que desafortunadamente se está haciendo sobre todo se está haciendo ahí se me fue la paloma, para medir la expresión génica se hace sobre todo en investigación. Bueno, y tenemos por ejemplo los RFLPs. Ojo que esta gráfica la voy a poner en el para aplicarla en los conocimientos del taller de genética. Entonces las pruebas moleculares, ¿cierto? Sabemos que es PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Entonces utilizando las enzimas de restricción, ¿cierto? Ese fragmento lo podemos cortar, hay una pérdida o ganancia de sitio de restricción, o sea, donde la enzima corta, y eso puede crear alelos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este afectado que lo que hizo fue que pues es homocigoto para este alelo B, ¿cierto? O, por ejemplo, este que es heterocigoto, no tiene la enfermedad, ¿cierto? O este que es dominante. Entonces lo que hace es que cuando se encuentra este alelo, ¿cierto? Nos puede decir entonces si tiene la enfermedad o no, incluso el tipo de herencia. En cuanto a la NSG, que es la sigla en inglés de Next Sequence Generation, este es un tipo de pruebas que tiene dos grandes, tenemos la tecnología tiene biotecnología, o sea que es coger el material genético, ¿cierto? Hacer una PCR, buscar lo que esté en cuestión. Se puede hacer exómica, se puede hacer genómica, o sea, el gen total. Y luego de ese procedimiento biotecnológico se compara con la bioinformática, o sea, todas esas bases de datos que nos dicen del tipo de moléculas. Bien, seguidamente vamos a tener entonces la familia de lo que se llaman las ómicas, que pues son muy importantes. Cada día tenemos más datos. Igualmente, junto con el NSG y las ómicas, de todas maneras estamos entrando actualmente hay un determinismo genético grandísimo para esto, que si no se tiene la variante, entonces no se tiene la enfermedad. Ojo con eso. Bien, aquí les dejo por ejemplo artículos donde nos hablan de la importancia de hacer esa asociación entre el fenotipo y el genotipo, ¿cierto? Y afortunadamente porque sobre todo en las enfermedades metabólicas tienen mucho impacto, debido a que ya sabemos que en las enfermedades metabólicas los que son portadores del gen, como esto que vimos acá, lo pongo, estos por ejemplo son portadores del gen, este no porta el gen, ¿cierto? Pueden tener la enfermedad, expresarse de manera más leve, no tan fuerte como el que es homocigoto para el alelo enfermo. En Colombia, ¿qué se está haciendo? Pues en Colombia básicamente se hacen algunas cosas de bioquímica especializada, se hacen estudios moleculares, esos son datos de la doctora Echeverry, ¿cierto? Es una diapositiva tomada de esta presentación de ella. Y aquí vemos el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo, del doctor, él es el director Carlos Almésica, es la doctora Echeverry, pues allí prestan servicio para el diagnóstico. Lo menciono porque, pues, para que ustedes dirijan a los padres. Muy bien, punto y aparte. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico de cómo
Orphanet, OMIM, PubMed, CI10, que son las bases de datos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de estos pacientes. Entonces la pregunta ahí sería cómo subir un paciente con un error innato del metabolismo al Civigila. Entonces una vez usted ve a su paciente, ¿cierto? Y usted sospecha o ve que tiene la enfermedad, usted tiene que ir al anexo 3, que es donde está, o el protocolo de enfermedades raras en Colombia, y mira el anexo 3 que nos indica todas las enfermedades. Hagamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, usted ve que usted sospecha que su niño, que su paciente tenga algún tipo de acidemia, que puede ser cualquiera de estas que están aquí: acidemia glutárica, utárica, metilmalónica, propiónica, etc. Entonces usted entra, ¿cierto? Puede ponerlo como sospecha. Aquí está, usted tiene que poner estos códigos, ¿cierto? En la historia clínica. Generalmente no se hace, pero ya lo hace. Fíjese que aquí está hasta el código que usted puede buscar en Orphanet para encontrar si se tiene, si el paciente tiene todas las características, qué examen hacerlos, etc. Fíjese que en el caso que dijimos de acidemia, todos estos, con excepto de acidemia de cadena media, ¿cierto? Fíjese que aquí es por clínica, o sea que no se necesita prueba del laboratorio. En este caso, el genetista sería el que tiene que mandar esto. ¿Qué especialidades? Porque estos son los que mandan los exámenes. En este caso es por procedimiento, o sea, por laboratorio. Entonces, pues el genetista, el pediatra, el neurólogo envía, y entonces hay que hacer los diferentes estudios, ¿cierto? Por ejemplo, acilcarnitinas o estudios moleculares, etc. Una vez ya se ha hecho eso y se tiene, entonces, por ejemplo, un niño que tenga el criterio, por ejemplo, encontraron que sí tiene una acidemia glutárica porque le hicieron las acilcarnitinas y encontraron que evidentemente era confirmatorio y tiene el procedimiento. Entonces hay que entrar al Civigila, se llena todo este formulario, y en el que dice, en el que tiene el evento 342, que es el que lo hay que poner acá, evento 342, ¿cierto? Se llenan todos estos datos. Decimos, aquí habría que señalar que es una confirmación por laboratorio, y entonces se envía al Civigila. Bueno, dentro de... quiero traerles también unos ejemplos, y antes de esos ejemplos quiero mostrarles que de todas maneras tenemos que pellizcarnos un poquito, porque miren que en este artículo que escribe la doctora Echeverry, realmente durante todos estos 20 años, ¿cierto? Ellos son un centro de referencia, y miren cómo a medida del tiempo va ido subiendo el diagnóstico. Fíjese que de todos los grupos de enfermedades tenemos aquí enfermedades de aminoácidos, enfermedades de lípidos, enfermedades de lisosomales, ¿cierto? Enfermedades de los ácidos grasos, de oxidación de ácidos grasos, perixosomales, enfermedades que están relacionadas con carbohidratos, ¿cierto? Vemos que realmente los aminoácidos son los que ellos más han encontrado en nuestro medio. Y dentro de esos aminoácidos, ¿cierto? Dentro de todas esas moléculas que están, por ejemplo, tenemos con mayor predominancia la acidemia glutárica tipo 1, la propiónica y la metilmalónica. Esos son datos importantes que se los dejo porque eso nos pueden ayudar a sospechar de este tipo de enfermedades. También está el laboratorio del Instituto de la Clínica San Ignacio. Este es el papá de los errores innatos en
Colombia, que es el doctor Luis Alejandro Barrera. Aquí también hacen algunas pruebas diagnósticas. Yo traté de entrar y no, ninguno de los dos anteriores tiene un portafolio de oferta. Tenemos también, antiguamente existía un grupo de errores innatos del metabolismo en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Hoy en día es de enfermedades huérfanas o raras. Allí hay pues un grupo de médicos y especialistas. Ahora ese programa está liderado por Sura. Recomiendo a la doctora Vaquero, Carolina Vaquero, que está muy involucrada. Sin embargo, aquí quiero mostrarles problemas que se tienen cuando tenemos, por ejemplo, un diagnóstico genético, ¿cierto? Para que ustedes vean cómo estamos de mal en Colombia. Mire, esta es una paciente que le hacen un análisis de variantes genéticas, entre otras que no he podido entender porque tiene una cantidad de genes que no tienen que ver con la porfiria, porque los genes, por ejemplo, para determinación de porfiria sería la ala deshidratasa, la ala sintasa, la coproporfirinógeno oxidasa, la ferroquelatasa. Este sería para la hematocromatosis. Este es para la porfiria intermitente aguda, la variegata, la porfiria de Gunther y la porfiria cutánea tardicunter, y hay otros que yo no entiendo para qué son. Bueno, esta paciente entonces evidentemente nos dice que tiene una variante genética en el gen COPOX, o sea que tiene una coproporfirinógeno oxidada, una coproporfiria hereditaria. Aquí nos dice la variante, nos dice que está en forma heterocigota, es una prueba, es dominante y que además es patogénica. Hasta ahí está muy bien y eureka. Aquí nos está diciendo, ojo que aquí nos están diciendo que de todas maneras las limitaciones del examen, y aquí dice muy claramente, confirmar por Sanger los cambios patogénicos o probablemente patogénicos identificados por Sanger, secuenciación por Sanger. Ojo que ellos lo recomiendan, ellos se lavan las manos, pero aquí llegan hasta acá. Bueno, ¿qué pasa con esta paciente? Esta pobre paciente, además de eso, bueno, le dio positiva para la variante, que puede ser una coproporfiria o una jarderoporfiria. Muy bien, hasta ahí va muy bien. Pero a la pobre paciente, por los intereses económicos, le hacen un exoma, ¿cierto? Y no le buscan 59 genes, conclusiones negativas para esos 54 genes que están acá. Y si ustedes van a ver, no hay, estos son para cáncer y para muchas otras cosas, y no hay ninguno para porfiria. ¿En qué resultó esta paciente? Que le tuvieron fue en cuenta eso, entonces tiene un falso negativo. O sea, le quitaron el diagnóstico. Ojo con eso, pues. Miremos este otro. Este es otro caso. Es un caso de un masculino, ¿cierto? Le hacen por exómica y evidentemente entonces tiene una variante genética, tiene una coproporfiria igualmente. Hasta ahí va muy bien, pero olala cuando de repente la variante genética que él tiene es diferente a la que tiene, por ejemplo, su hijo. Aquí nos están diciendo, basados en que resulta que eso está en la de arriba, que se los pongo acá. Ah, no, aquí no está en la de más adelante, ¿cierto? Esos son por unos criterios del Colegio de Genética de los Estados Unidos, que nos dice si es patogénica, pues como la clasificación. Veamos este otro caso, ya vamos a terminar. Este otro caso es de un masculino, es de la semana pasada, pues. Le cuento, vea la fecha. Miren la fecha que se lo hicieron. Y en esos días se lo entregaron y me lo enviaron. Ese es un paciente que sospecho yo, él me había, la madre me había mostrado las pruebas. Primero, una clínica que hace unos picos de hipoglicemia, ha tenido hasta hipoglicemias de 40. Actualmente él está tomando fécula de maíz.
De otro lado, le hacen una cantidad de exámenes bioquímicos y tienen muchas alteraciones. En lo que yo veo alterado, o él tiene una glucogenosis o tiene un problema de la beta oxidación. Hay que mirar, o sea, de los lípidos. Entonces le dijeron, no, es que para poder confirmar, entonces hay que, mire, es el niño es del santuario. Entonces lo que le, bueno, no, leamos esto que es muy importante. Entonces dice, paciente con antecedente de prematurez tardía, nefrolitiasis congénita, con asociado a pobre ganancia de peso, talla y talla en los 8 meses a pesar de buen apetito. En los últimos meses ha tenido episodios de hipoglicemia documentada hasta con glucometría 41 miligramos por decilitros, con cetosis, acidosis metabólica. Se descartó hiperinsulinismo, fenotipo sin dismorfia, retraso leve en el desarrollo del lenguaje, antecedentes familiares, padres no consanguíneos, tía materna con hipertensión pulmonar, epilepsia en la infancia, niega historia de diabetes, antecedentes históricos de diabetes y enfermedades degenerativas. ¿Qué le dio el examen? Negativo. Afortunadamente yo había hablado con los papás y yo le dije, ojo con eso, porque seguramente le va a salir negativo. ¿Y por qué salen negativos en nosotros? Porque nosotros, las variantes genéticas nuestras no están en las bases de datos. Nosotros no publicamos. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que, es decir, la parte de la secuencia de siguiente generación no tiene, pues no tenemos cómo poder ver esas variantes genéticas que son nuevas, no están incluidas allí. Bien, y ojo con esto, mire, dice, limitaciones de la técnica. Pueden no estar cubiertas o pobremente cubiertas mediante la secuenciación del exoma, pudiendo dar falsos negativos. Recordemos que las variantes genéticas y los rasgos pueden tener muchas formas. Puede ser por sustitución, puede ser por es decir, cambio en el marco de lectura, puede que sean codones de parada. Entonces, bueno, hemos terminado, ¿cierto? A continuación les dejo una serie de tablas que les pueden ayudar mucho, eso se las dejo ahí. Y bueno, no sé si aquí está todavía la compañerita. Uy, sí, señora Vega. ¡Ay, qué dicha! Hola. Bueno, no sé si tiene alguna duda. No, profe, todo súper claro. Sí, ¿le gustó la clase? Sí, señora. Bueno. Muy bueno. Ay, no, yo quiero terminar lo antes posible, que no se me vaya. Bueno, belleza, entonces ya subo. Gracias por estar, gracias. Qué rico que puedas estar en las clases. Yo pues me salté un pedacito. El pedacito que me salté es de entrar directamente a lo MIM y eso. Listo. De pronto en la de genética voy a hacer ese espacio que es taller. Entonces, si nos queda espacio lo hacemos ahí, porque eso es importante para ustedes. Listo. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, chao. Mañana hay reunión. Pues. Sí, señor. No falta. Bueno, chao, gente. Que chao, profe. bien. Gracias. Igualmente, chao, profe. Gracias.